Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Videos MUE. Mi nombre es Michel Rey y hoy vamos a comenzar una nueva sección que va a estar dedicada a la estadística médica. ¿Por qué hablar de esto? Porque si recuerdan, en el pregrado, al oír estas palabras, lo más probable es que les venga a la mente cómo sufrieron en estadística médica porque no les interesaba, no les gustaba, les gustaban otras asignaturas y esto parecía un castigo. Por lo tanto, estuvieron bastante aburridos como yo y no le prestamos la suficiente atención. Y esto más que una vez nos trajo algún problema en nuestra decisión médica o nuestra decisión de conducir un examen. Imaginemos que tenemos muchas herramientas a nuestro haber y que todas tienen un rendimiento específico para una actividad determinada. Por lo tanto, el no conocimiento de las herramientas traería como consecuencia que utilizaríamos las herramientas erróneas o aún así que nos meteríamos en problemas al usarlas sin conocimiento, como este piloto. En nuestro haber médico tenemos muchas herramientas médicas o herramientas similares a las que vimos del mecánico, que son las imágenes, el laboratorio clínico y el examen físico, además de las reglas predictivas. Todas estas tienen un rendimiento y es nuestro deber conocerlas antes de usarlas para así evitarnos problemas y sobre todo evitar que el paciente sufra. Ahora bien, el día de hoy vamos a hablar de sensibilidad y especificidad. Y para comenzar, vamos a suponer que queremos ver cuál es el rendimiento de un examen para una enfermedad determinada en una población determinada. Para esto vamos a tener una columna representada en rojas con el total de enfermos y una columna en verde con el total de no enfermos. Mi examen va a salir positivo o negativo, determinando 4 puntos que vamos a explicar a continuación. En el punto A están los verdaderos enfermos o verdaderos positivos, que son aquellos pacientes que mi examen es capaz de detectar y que efectivamente tenían la enfermedad. Por lo tanto, estos son los pacientes que yo estoy buscando. ¿Por qué? Porque son los pacientes que realmente mi examen nos va a ayudar a detectar. En el punto B, por otro lado, son los falsos positivos. O sea, mi examen sigue dando positivos, pero el paciente no tiene la enfermedad. Esto es un fallo en mi examen, por lo tanto es algo que no deseo. En el punto C, por otra parte, están los falsos negativos, que son los pacientes en que mi examen no detecta, pero efectivamente tenían la enfermedad. Por lo tanto, esto también es un fallo y es algo que deberíamos evitar en todo examen. Y por último y no menos importante está el punto D, que son los verdaderos negativos. Los verdaderos negativos son aquellos en que mi examen efectivamente no detecta, pero efectivamente no tenían la enfermedad. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con la sensibilidad y especificidad? Vamos a partir por la sensibilidad. La sensibilidad no es más que la relación entre los verdaderos positivos y el total de pacientes que están enfermos. Ahora, ¿cómo nos ayuda esto? ¿Qué significa que un test sea sensible? Cuando los verdaderos positivos son similares al total de enfermos, quiere decir que cuando la relación entre A y el total de enfermos se acerca a 1, eh, quiere decir que nuestro examen es capaz de detectar a casi todos los pacientes enfermos. Por lo tanto, da lugar a que no hayan o que hayan pocos pacientes con falsos negativos. Por lo tanto, un examen sensible no es más que aquel que es capaz de detectar a casi todos los pacientes que están enfermos. Por otra parte, la especificidad, ¿qué cosa es? La relación entre los verdaderos negativos y los pacientes y el total de pacientes no enfermos. ¿Esto cómo se traduce? Se traduce es que mientras mayor sea mi, o sea, mientras los verdaderos negativos sean similares al total de pacientes no enfermos o a UTUM o al 100%, mi examen es más específico, da menos lugar a falsos positivos. Por lo tanto, un examen específico es aquel que es capaz de disculpen, eh, los pacientes que no tienen la enfermedad o que cuando en caso de tenerla sean efectivamente pacientes que tienen la enfermedad que estoy buscando. ¿Por qué? Porque mientras mayor sea mi especificidad, menos falsos positivos tengo. Esto quizás es un poco enredado al principio, pero vamos a esquematizarlo de otra manera para poder entenderlo mejor. Vamos a pensar que tenemos una serie de poblaciones
representadas en estos rectángulos acá, donde en el cuadrado rojo van a estar los que están enfermos y en los cuadrados verdes los que no están enfermos. Ahí ya le vamos a aplicar una serie de exámenes que van a tener especificidades y sensibilidades distintas. Vamos a comenzar con un examen que tenga un 95% de sensibilidad y un 95% de especificidad. Esto va a estar representado así en mi población. ¿Y qué va a hacer? Va a ser un examen que va a tener pocos falsos negativos representados en esta pequeña barra roja y pocos falsos positivos representados en esta pequeña barra opaca verde. Este es el examen ideal porque es el examen que es capaz de detectar a casi todos los pacientes enfermos y de discriminar a todos los pacientes que no están enfermos. Por lo tanto, es el examen que voy a perseguir siempre o es el examen ideal para detectar una enfermedad. Ahora bien, si aplicamos un test que tiene una sensibilidad de un 5% y una especificidad de un 5%, o sea, una baja sensibilidad y especificidad, está representado así. Y esto es un test inútil. ¿Por qué? Porque casi no detecta ningún enfermo y además no es capaz de discriminar a los que no están enfermos. Este es un test que nunca voy a tratar de usar. Por lo tanto, es un test que prácticamente no sirve para nada. Así que es estúpido usarlo. ¿Por qué? Pues miren los falsos positivos y los falsos negativos. Ahora bien, vamos a aplicar ahora un test que tiene una sensibilidad de un 95% y una especificidad de un 5%. ¿Cómo se representa esto en la gráfica? Se representa de esta manera. Como ven, este test tiene muy pocos falsos negativos, es cierto, pero tiene muchos falsos positivos. Significa que para hacer un diagnóstico no me sirve. ¿Por qué? Porque no es capaz de discriminar entre los pacientes que están enfermos de los que no están enfermos. Ahora, ¿qué tiene de bueno? Tiene de bueno que si mi test sale negativo, la posibilidad de que haya falsos negativos es menor. Por lo tanto, me ayuda a descartar la enfermedad, pero no me ayuda a hacer el diagnóstico de la misma. No es un test ideal, pero quizás en algún tipo de situación podría ser un test útil. Ahora bien, si la sensibilidad o el test que aplico tiene una sensibilidad de un 5% y una especificidad de un 95%, se representa en la gráfica así. ¿Y qué significa esto? Que voy a tener muchos falsos negativos y pocos falsos positivos. En contra de este test es esto, que tiene muchos falsos negativos, por lo tanto que es capaz de detectar a pocos pacientes enfermos. A favor es que si lo detecta es altamente específico, significa que es capaz de discriminarlo de los que no están enfermos, por lo tanto lo más probable es que tenga la enfermedad. Ahora bien, vamos a verlo de otra manera, un bonus track para ver cómo el examen nos puede meter en problemas. Imaginemos que tenemos una población no enferma, en cuadrado verde, y que es ese paciente que nos dice, doctor, yo quiero que usted me tome exámenes y... porque sí, porque yo quiero que me tomes examen. Y realmente estás cansado y no quieres discutir con el paciente o no quieres explicarle, o quieres hacer una maldad, eres mala persona y sabes que te quedan media hora de turno y dices, bueno, si le pido exámenes, lo más probable es que em, ya queden para el otro turno el resultado, así que los puedo dejar ahí. Ahora bien, cuando uno aplica un examen, sea cualquiera de este examen, a una población que no está enferma, quiere decir que no eligió bien el paciente, lo único que va a tomar son los falsos positivos, sean buenos, grandes o chicos, pero van a tener falsos positivos. Por lo tanto, significa que va a meter el problema al paciente y sobre todo nos vamos a meter en problemas nosotros mismos los médicos porque no vamos a tener idea de qué es lo que tiene el paciente y a lo mejor el paciente, o sea, a lo mejor no, el paciente va a estar sano porque era un paciente que realmente no meritaba examen, pero le aplicamos un examen y tuvimos un resultado que no esperábamos y no tenemos idea de por qué, entonces, qué hacer con ese resultado. Por otra parte, vamos a aplicar esto a un poquito más práctico, a una patología de alta frecuencia en nuestro servicio de urgencia, que es la apendicitis aguda. Y este artículo es del JAMA y del Rational Clinic Examination, y lo que se dedican ellos es a ver el rendimiento que tiene el examen físico para diversas patologías. Es bastante interesante y recomiendo a todos que lo revisen. Y por ejemplo, en la apendicitis aguda, la rigidez tiene una sensibilidad de un 20% y una especificidad de un 89%. ¿Qué significa esto? Que este examen
no es capaz de detectar a casi ningún paciente. O sea, se le van de 10 pacientes, solamente detecta 2, 8 se van. Pero si lo detecta, es muy probable. ¿Por qué? Porque es capaz de discriminar de otras cosas que tenga una apendicitis. Por otra parte, el dolor antes de vomitar tiene una sensibilidad aparente, o sea, cercana al 100% de uno, pero con una especificidad no muy buena. ¿Qué significa esto? Significa que es capaz de detectar a todos los pacientes, casi todos, la mayoría de los pacientes con apendicitis agudas tienen dolor antes del vómito, pero el problema es que existen diversas cosas que también presentan dolor antes del vómito. Por lo tanto, es poco específico este elemento del examen físico también. Y por último vamos a hablar del vómito. El vómito tiene una sensibilidad de un 51% y una especificidad de 45%. Como ven, es una moneda al aire. Tiene muchos falsos positivos, o sea, detecta solamente a la mitad de los enfermos y solamente es capaz de discriminar a la mitad. Por lo tanto, puede ser sí o no. Es una moneda al aire. Tampoco es muy útil. Por otra parte, dentro de la misma apendicitis, aquí vemos los números que tienen el hemograma y la PCR. Por eso quizás es que ven que nosotros, como servicio de urgencia y como médicos de urgencia, cada día mandamos menos hemogramas y PCR porque vemos que las sensibilidades, especificidades para, sobre todo la apendicitis aguda, que es lo que estamos hablando, no son buenas. Es decir, no son capaces de discriminar ni de hacer el ruling de la enfermedad. Y por último, están las imágenes. Las imágenes para la apendicitis aguda son las que mejores rendimientos tienen. Aquí pueden ver los números y sobre todo el escáner, que tiene una sensibilidad de casi un 100% y una especificidad cercana a un 99%. Si se recuerdan, en el esquema de al lado, acá representado, el escáner es el examen ideal. Es el examen que es capaz de hacer un ruling de la enfermedad o prácticamente descartar, hacer el rule out de esta enfermedad. Ahora, ¿qué significa? Que solamente vamos a pedir el examen y el escáner para diagnosticar apendicitis y si no, no vamos a diagnosticarla. No, significa que vamos a pensar. ¿Y por qué? Porque vamos a tener un conocimiento previo de qué rendimiento tiene cada una de las cosas que estoy utilizando y con eso puedo llegar a conclusiones. No significa que solamente tenemos que tener el último examen o que ganemos a a todos los pacientes con apendicitis o que sin escáner no se puede diagnosticar apendicitis. Significa que debemos conocer cuál es el rendimiento de nuestras herramientas para así poder aplicarlas bien a nuestros pacientes. Una cosa que siempre he escuchado es que la clínica manda. Es cierto, pero ¿cuánto manda? Bueno, la única forma de saberlo es conocerlo, el rendimiento de nuestro examen físico. Resumiendo un poco lo que hablamos hoy, hay que conocer el rendimiento de todas nuestras herramientas. ¿Por qué? Porque todas lo tienen. Y si no lo conocemos, la vamos a aplicar mal y vamos a tener malos resultados. La herramienta sin conocimiento previo de su rendimiento nos va a meter en problemas y sobre todo va a meter en problemas a nuestro paciente. La sensibilidad no es más que la probabilidad que un método dé positivo en una población enferma o la probabilidad no que un método detecte a los enfermos en una población. Y la especificidad no es más que la probabilidad de que un método salga negativo en una población no enferma, o sea, la probabilidad de discriminar a un paciente enfermo del que no lo está. Bueno, espero que les haya sido útil. Nos vemos en un próximo episodio de Estadística Médica y los dejo con una imagen de nuestra vista acá en nuestra pasada, el doctor Donoso y yo en Boston. Muchas gracias por su atención y hasta un próximo encuentro, amigos. Chao.